Alcaldes opositores advierten que el gobierno de Nicolás Maduro está dirigido por una élite militar que controla las decisiones económicas y políticas del país. Creen que desde que la Fuerza Armada Nacional pasó de los cuarteles a los ministerios se ha magnificado la corrupción. Adriana Núñez, periodista NTN 24 en Caracas, prepara este informe. Durante los últimos 3 años, 36 militares manejaron $100.000 millones con la promesa de importar y distribuir alimentos en Venezuela, un país que hoy expone un desabastecimiento de 43% de los víveres que consume la población. A pesar de esta cifra, el gobierno de Nicolás Maduro vuelve a poner su confianza para la misma tarea en un oficial de la Fuerza Armada, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, decisión que para alcaldes opositores representa un retroceso. Lo que genera el militarismo es retraso, pobreza, mayor corrupción y más inestabilidad y, por supuesto, más inequidad. Aquí en Venezuela en estos últimos días se fraguó prácticamente, se ejecutó un golpe seco. La delegación de Maduro del poder hacia el mayor general Padrino significa un golpe de Estado en frío. Quienes dirigen hoy el destino de Venezuela son los oficiales que dieron el fallido golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, que intentó derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez y cuyo máximo líder fue Hugo Chávez. Todos pertenecen a ese febrerismo que está encabezado por el ministro Padrino López y que trata de salvar a la revolución que ellos sienten que tienen que defender de lo que ha sido un pésimo gobierno del presidente Maduro durante los últimos 3 años. Los opositores también denunciaron que el gobierno venezolano intenta llevar a la bancarrota a las alcaldías del país, pues no ha entregado los recursos económicos necesarios para pagar los 2 aumentos de salario y del bono de alimentación aprobados este año. Prácticamente nos están convirtiendo en una especie de alcaldes pagadores de nómina. Esto ocurre por primera vez en la historia de Venezuela, porque antes, incluso cuando estaba el presidente Chávez, cada vez que había un aumento por decreto presidencial, los recursos fluían y se enviaban a cada estado. Los alcaldes opositores exigieron al Consejo Nacional Electoral no seguir demorando la realización del referendo revocatorio, pues consideran que es el único mecanismo para garantizar una transición pacífica en Venezuela. En Caracas, Adriana Núñez, Rabascal, para la tarde de NTN 24. En esta parte del programa quiero saludar a Daniel Barnagel, es doctor en Ciencias Políticas y nos acompaña desde Caracas. Daniel, buena tarde. Con mucho gusto y un placer saludarle a usted y a todo su público. Daniel, evidentemente la noticia de la semana tiene que ver con el nombramiento que se hiciera del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para manejar todo lo que tiene que ver con la distribución de alimentos, medicamentos, productos de higiene. Esta figura que además pasa a ser más o menos como un primer ministro de todo el gabinete. Pero no es la primera vez tampoco que Venezuela, digamos, tiene el gobierno en manos de los militares. Es decir, esto fue así hasta los últimos años, los 40 años de democracia venezolana. Sí, ciertamente yo creo que usted hizo la introducción más apropiada para tocar este tema. Yo incluso me voy a ir mucho más atrás. Quiero recordarle que el nombre original del país, en la época de la colonia, es que era la Capitanía General de Venezuela. Ya el nombre capitanía es un término militar en sí mismo. Mientras que otras latitudes de América Latina eran virreinatos, eran figuras que de alguna manera uno interpretaría como menos militares o menos militaristas. Una vez que termina la época de la colonia y de la conquista de España y se produce la independencia de Venezuela, esa independencia se produce por mano militar, por supuesto, como es obvio. Lo que se gana fueron unas batallas, una guerra, la guerra de independencia, y es entonces el militar el que es visto de alguna manera como el que salva la patria, y también quiero contextualizarlo en la época, el siglo XIX, el siglo del romanticismo, el siglo de los ideales, y recientemente estaba, por supuesto, Napoleón Bonaparte conquistando Europa. O sea, era una época difícil y controvertida por cuanto la
fuerza militar estaba cubriendo al mundo cuando Simón Bolívar libera al continente. Una buena parte del siglo que transcurre desde la muerte de Simón Bolívar hasta la muerte de José Vicente Gómez, un poco más de un siglo, es básicamente militar. Los pocos intentos o experimentos civiles que tuvo Venezuela en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, se concentran básicamente en los 40 años de democracia continua civil que tuvo nuestro país. El ascenso al poder de un militar que de un golpe de Estado fallido a la primera magistratura, básicamente lo que hizo fue regresarnos a nuestra historia. Es muy lamentable, pero es así. Lo que es consistente con la historia de Venezuela es un militar en la cabeza del Estado, lamentablemente. Es decir, en alguna parte del ADN venezolano hay una relación con el militarismo para haber llevado, por ejemplo, a Hugo Chávez al poder después de 40 años de gobiernos civiles. Sí, sin duda. Ahí los estudios de cultura política que nosotros manejamos hacen esa pregunta desde el año 1973. El venezolano, si bien no tiene una gran proclividad hacia la confianza en el sector militar o demasiado alta, porque ha sido más bien oscilante en el tiempo, el venezolano entiende dos cosas. Uno, el ser militar es una forma de ascenso social, de éxito, de logro, porque una parte muy importante del estamento militar se constituye por personas de un origen muy humilde que buscan a través del ejército ascender social, cultural y económicamente. Y ha sido parte del beneficio de esa institución. Sin embargo, es una institución que, si bien es militar, no es bélica, porque Venezuela, gracias a Dios, luego de las guerras federales no ha tenido más guerras. Entonces, por otro lado, el venezolano siempre se ha sentido en cierta forma desdichado en esos 40 años de democracia, porque siente que ese sistema democrático no lograba escuchar sus reclamos, la búsqueda de la solución de sus necesidades, que fue exacerbada por el paternalismo petrolero y por el peticionismo, que es característico de la cultura política del venezolano. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esto significa que el venezolano buscaba un hombre fuerte, duro, recio, que desconociera las instituciones tradicionalmente ya establecidas en esa mal llamada Cuarta República. Por eso es que ese ascenso militar corresponde, por un lado, a el alimento al mito de la grandeza a través de lo militar por Simón Bolívar, pero también a la forma de desconocer un poco a esas instituciones que una parte importante de la población venezolana sintió que le hizo caso omiso durante esos 40 años. Entonces, este militar muy carismático, de alguna manera el venezolano consideraba que era el que lo iba a llevar a la restitución de sus derechos naturales. Ahora, Daniel, ¿por qué, siendo así, un militar como Hugo Chávez deja como sucesor a un civil como Nicolás Maduro y no a un militar como Diosdado Cabello, por ejemplo? Sí, bueno, la respuesta está en el concepto del pretorianismo. El pretorianismo es cuando hay un estamento militar hipertrofiado en un país que no está en una situación bélica. Es el caso. Los militares, desde el ascenso de Chávez al poder, han tenido una actuación patológicamente exagerada, hipertrofiada, en las decisiones políticas civiles del venezolano. Entonces, Maduro es una persona que, si bien fue ideológicamente formada en Cuba, no logró estar a la altura del reto que le impuso la realidad mundial y venezolana después del fallecimiento de Chávez. Entonces, él mismo, como una persona que convivió con militares a lo largo del ejercicio del poder de Chávez, decide poner en un militar que se considera, entre comillas, neutral, toda la responsabilidad del poder civil, económico y político
de manera tal de darle paso. Las diferencias entre Maduro y Diosdado nunca fueron del todo zanjadas. Esa es la razón por la cual no es Diosdado, sino es Padrino López el que recibe una banda presidencial de manera figurativa al convertirse en el primer gran superministro del país. ¿Cómo interpreta Daniel Barnaghi este nombramiento de Padrino López? Es decir, hemos escuchado todas las teorías, una renuncia anticipada, la entrega del poder al sector militar, la militarización de la economía, es la salida de Maduro en cámara lenta, es decir, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, yo sería muy cuidadoso hablando de renuncias y de deponer funciones, porque en realidad no es eso. Lo que hizo Maduro es lo que hace la mayor parte de los países comunistas, que designa a un gran primer ministro, que es una figura ligeramente diferente a la del vicepresidente del país. Este primer gran ministro es un ministro plenipotenciario que tiene una función ejecutiva no diplomática. Maduro, de alguna manera, entiendo que lo que va a seguir es tratando de afianzar, y eso va entre comillas, la revolución, mientras Padrino López intenta resolver los grandes problemas ejecutivos del país, los problemas de orden económico. ¿Por qué? Porque todas las redes de relaciones sociales y económicas, en realidad en este momento las maneja es el ejército y no el mundo civil. Simplemente Maduro lo reconoció, actúa en consecuencia para tratar de afianzar la revolución. Quiero darle las gracias a Daniel Barnaghi, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Gracias por estos minutos con nosotros. Con mucho gusto, un gran saludo a usted, a su televisora, siempre pendiente de nuestro país, y a toda su audiencia. Muchas gracias.